Ah, pero vos sos pobre, disculpame, no te digo más. Estaba aburrido y me puse a debatir. Ya comencé la segunda parte, chicos. Papá, alto demonio japonés. No cualquier. El zorro de las 9 colas. Ese no tengo, el zorro de las 9 colas. No. Bueno. Sé que uno es el perro de 5 colas y cada cola se alimenta. Decía entonces que no, yo creo que un conocimiento universal es bueno, ¿no? En su justa medida, que ocupe el lugar que le corresponde. En principio, en cuanto a la educación formal, ¿no? Tanto en ciclo primario, secundario, universitario, sobre todo universitario, creo que tenemos que acceder a distintas lecturas que nos hagan crecer, porque lamentablemente es un pensamiento muy pentecostal, que lo único que hay que leer es la Biblia y nada más. Yo, por ejemplo, para ilustrar un poquito lo que les estoy diciendo, yo estoy en no es un foro, es una página de Facebook donde suben libros para estudio en PDF, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparece uno en el Facebook, en ese grupo, y dice, perdón hermano, Dios les bendiga, ¿alguno conoce un libro que hable sobre las relaciones interpersonales? Y salta 5. Sí, hermano, lee la Biblia. Flaco, es una página de Facebook con libros, ¿me entendés? O sea, pero eso está arraigado, ¿viste? Y es lo que hace, es lo que produce mucho de lo que vemos, ¿no? Entonces, a modo de cierre digo esto, ¿está mal leer? No, no está mal leer. Lo que pasa es que hay cosas que no aprovechan para nada, ¿sí? Algunas aprovechan poco y otras aprovechan mucho. Yo creo que cada uno debiera tener su propia medida, ser consciente de sus limitaciones y creo que tiene que ver con la madurez, poder reconocer aquellas cosas que le hacen bien y las que le hacen mal, ¿no? O sea, que a mí hay comidas que en un momento yo tenía una enfermedad y en un momento me hacían mal y yo no las podía comer. Y siempre podía decidir comerla, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con eso. Ahora, cerrando la pregunta, ¿está mal escuchar música secular? No, ¿qué va a estar mal? ¿Cómo va a estar mal? No. Ahora, si escuchás todo el tiempo música secular, te llenás de eso. Porque la música, en particular la música, mucho más que la literatura o el cine, la música es un vehículo muy particular. Yo pienso en esto, ¿no? La música fue creada por Dios, claramente. La Biblia muestra claramente que la música la crea Dios. Y la crea Dios para su alabanza. Para mí no tiene, pero ni una sombra de discusión ese tema. Es decir, que si yo entiendo que la música la crea Dios para la alabanza de Él, cualquier otro uso es un uso como mínimo incorrecto o fuera de propósito. No quiere decir que necesariamente sea malo o pecaminoso. Sí, pero no es lo que, si yo me peino con un tenedor, que pareciera hoy que me peiné con un tenedor, pero no. Pero si yo me peino con un tenedor, no pasa nada. Ahora, el tenedor no fue diseñado para eso, no tiene ese propósito. ¿Se entiende? Entonces la música fue creada para alabar a Dios. Punto. Ahora, y después, pero después tenés, qué sé yo,
piezas musicales que son absolutamente extraordinarias. Otro día me enganché escuchando, ni me acuerdo por qué, ni me acuerdo por qué, pero me puse a escuchar a Frank Sinatra, que nunca fue algo que yo escuchara ni regularmente, ni eventualmente. Pero no sé qué pasó, y me escuché 5, 6, 10 canciones seguidas. Y un tipo, un cantante extraordinario, de las mejores voces de la historia. No me pasó nada, no me vinieron los demonios, me sacaron de casa. Pero bueno, tiene que ver con la madurez y qué sé yo. Bueno, listo, cerramos el capítulo porque me parece que di mucha vuelta y dije muy poco. Vamos a la pregunta 6. Bienvenido, señor Leandro. Dios le siga bendiciendo en abundancia. Dice la pregunta 7, no, la 6 primero. ¿Cómo llaman a Dios los espiritistas? Los espiritistas llaman a Dios inteligencia infinita. Con esto, básicamente, mi primera observación sobre esto es que le quita la personalidad, ¿no? Ya hablar de inteligencia infinita ya no estás hablando de una persona, ¿sí? Estás hablando de, qué sé yo qué, de algo etéreo, ¿no? Algo abstracto que está como ahí, como en el éter, como en una dimensión diferente a la nuestra, no sé. Bueno, de hecho Dios está en una dimensión diferente porque es trascendente, pero obviamente relacionado con sus criaturas. La 7 dice, ¿qué es Jesús para los espiritistas? ¿Los espiritistas reconocen a Jesús? Absolutamente. Yo un día tuve una charla con un espiritista, una charla importante, de horas, y la verdad me volvió loco, porque primero digo, ¿creen en la Biblia? Sí, claro. Claro. Pero creen en la parte que quieren, la que no quieren, no. Esto sí, esto no. Es una cosa impresionante, ¿no? Y cosas que los espíritus han revelado que están en contra de la Biblia, bueno, creer a lo que el espíritu reveló. Bueno, y así. O sea, es un disloque. Pero ellos consideran que Jesús fue el mejor medium de la historia, básicamente, ¿no? Jesús fue un medium, ¿no? Un número 5 sería un medium. El mejor de la historia. Divino, pero como todos los humanos, ¿no? Divino, pero como todos nosotros somos divinos. Bien. La pregunta 8. Yo estoy, dígame, sáquenme de mi error, en caso de que así fuere. Yo estoy loco o este tema lo hablamos, el tema de Samuel. ¿No lo hablamos nunca? Bueno, No. no que no aposté nada, porque si no perdía. Bueno, lo hablé hace muy poquitito y me pareció que había sido con ustedes. Bien, vamos a leer un poco entonces el pasaje de 1 de Samuel 28. Ustedes conocen el contexto, los filisteos se enfrentan a Israel. A ver si estoy... Sí, los filisteos se enfrentan a Israel, Saúl está asustado porque ve el campamento de los filisteos y dice, nos van a romper el alma. Y entonces Saúl va y consulta al Señor, ¿no? Versículo 6 dice, consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió. Ni por sueños, ni por Urim. El Urim y el Tumín son las piedras que tenía el sacerdote por los cuales consultaba a Dios, ni por profeta. O sea, no le contestaron los profetas, no le contestó el sumo sacerdote, no le habló Dios por sueños, y el tipo estaba como loco, ¿no? Pues decía, necesito una palabra. No sé si conoces a alguno así, que anda buscando a alguien que le ponga la mano en la cabeza y le diga, Dios te dice en esta noche. Bueno, así andaba Saúl, como loco. Y entonces dice el versículo 7, dijo Saúl a sus siervos, buscadme una señora de adivinación, para que vaya a ella y consulte por medio de ella. Y sus siervos le respondieron, en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Y Saúl se disfrazó y se puso otros vestidos y partió con 2 hombres. Llegaron a aquella mujer de noche y le dijo, te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación
y me hagas subir a quien yo te diga. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha exterminado de la tierra a los nigromantes, los que consultaban a los muertos, ¿no? Y adivinos, ¿por qué pones tropiezo a mi vida para hacer que muera? O sea, la mujer lo que le dice es, el rey Saúl prohibió todas estas prácticas, sin darse cuenta que era el mismo Saúl el que estaba consultando, ¿no? Saúl se hace el sonso, dice, no, vos quedate tranquila, esto va a quedar entre nosotros. Saúl le juró por el Señor diciendo, vive el Señor que ningún castigo te vendrá por este asunto. La mujer entonces le preguntó, ¿a quién te haré subir? Y dijo, hazme subir a Samuel. Lo primero, el tipo va a esta mujer para que le haga subir a alguien de entre los muertos. Esto es una práctica que la mujer llevó a cabo por años. ¿Sí? Esto para ir entendiendo el pasaje, ¿no? Para ir metiéndonos en el contexto. La mujer por años hizo esta práctica. O sea, por años invocó a muertos y de entre los muertos venían. Teniendo en claro la pregunta número 2 de la ficha, ¿no? La respuesta que dimos. Los que llegaron tarde, como es así, la vida es así, es cruel. Entonces, la mujer practicaba esto, la mujer estaba acostumbrada a esta situación. Le preguntó por quién quería hacer subir, él le dice, la mujer no se espanta cuando le dice, haceme subir a Samuel, le dice, bueno, listo, la mujer se predispone en ese ritual ocultista de hacer subir a un muerto, en este caso planea hacer subir de entre los muertos. Se dice subir porque se consideraba en la antigüedad que los muertos estaban en lo profundo de la tierra y qué sé yo. Y cuando la mujer hace la invocación, invoca al espíritu de Samuel, el espíritu de Samuel aparentemente sube y la mujer grita. La mujer grita espantada y le dice a Saúl, ¿por qué me engañaste? Vos sos Saúl. Y el rey le dijo, no temas, no temas. ¿Qué es lo que estás viendo? Y la mujer le respondió a Saúl, veo un ser celestial que sube a la tierra. Es decir, que ¿por qué la mujer, si estaba acostumbrada a esta práctica, por qué en este caso se espantó? Lo que yo Porque vio algo diferente. Que nunca antes había visto. ¿Ok? Yo creo que vio algo que nunca antes había visto, en principio. Y dice, ¿cuál es su forma? Preguntó Saúl. Y ella respondió, sube un anciano cubierto con un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, e inclinó el rostro a tierra y se postró. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome subir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y el Señor se ha apartado de mí y ya no me responde, ni por profeta ni por sueños, por lo cual te he llamado para que me hagas saber qué debo hacer. Y Samuel le dijo, si el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu adversario, ¿por qué me preguntas a mí? El Señor ha hecho como habló por medio mío. Arrancó el Señor el reino de tu mano y se lo ha dado a tu compañero, a David, por cuanto no obedeciste la voz del Señor ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalek, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Además, el Señor entregará a Israel contigo en mano de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Ciertamente el Señor entregará también al campamento de Israel en mano de los filisteos. E inmediatamente Saúl cayó en tierra. Bien. Entonces, esto es el texto, vamos a la pregunta. La pregunta dice, ¿cómo interpreta usted el episodio relatado en primer libro de Samuel 28? Bueno, como dijimos, la divina vio algo que nunca había visto y se espantó. Lo segundo, al ver que era Samuel, entendió que quien le estaba consultando era Saúl. Porque
ve una figura y dice, vos sos Saúl, ¿por qué? ¿De dónde concluye que está ahí disfrazado de Saúl? Porque entiende que el que está subiendo es Samuel. El texto literalmente habla de que era Samuel, dice que Samuel subió. No, el texto dice Samuel subió. Toda la tradición de los rabinos y la traducción de la versión griega de los escritos hebreos, la Septuaginta, en el primer libro de Crónicas 10:13 lo confirman, ¿no? Jesús habló con Moisés y los 3 discípulos lo vieron y lo escucharon, es decir, ya entendiendo, yo lo que entiendo claramente, lo primero que hay que decir es que es un pasaje oscuro, lo primero. O sea, no podemos ser categóricos en la respuesta. ¿Se entendió? O sea, hay que ser prudente porque la Biblia no es absolutamente clara, entonces da un margen de interpretación. Dentro de ese margen yo creo, sin ninguna duda, yo no tengo dudas, de que era Samuel y no era un demonio. ¿Por qué? Por todo esto que menciono. Sí, pues... En este caso, aparte, por lo que se ve superficialmente en el relato, Samuel estaba hablando directamente con Saúl y no a través de la divina, digamos. Como, sí, ¿no? sí, sí, y hay más. Sí, es cierto, y hay más. El que vio algo que no había visto nunca, ella estaba acostumbrado a ver demonios, no sé en qué manera, pero o ver o percibir o lo que sea, y lo que vio era diferente. Vio que era Samuel y se sorprendió, ¿cómo fue esto? ¿Cómo ocurrió? El texto dice literalmente que era Samuel, y además Samuel viene con una revelación de parte de Dios. Si fuera un demonio, los demonios no conocen el futuro. ¿Mm? Más allá de que vos vas a que te tiren la carta y vas acá y vas allá y los tipos te hablan del futuro, te están tirando cualquier verdura, ¿no? Viene un tipo, una mujer va a consultar y dice, sí, vas a tener 2 hijos. Y la tipa tuvo 2 hijos. ¡Wow! Tremendo. Podía tener 3, podía tener 1, podía tener 2, podía no tener ninguno. Dijo 2 y la embocó. No hay otra cosa. ¿Se entiende? Ese es el tipo de adivinación. Los demonios no conocen el futuro. Los demonios no son eternos ni son omniscientes. ¿Ok? Entonces, al decirle la verdad de lo que iba a ocurrir y hablarle en el tono que le habla, o sea, si en caso de que fuera un demonio que se hace pasar por Samuel, el propósito tendría que haber sido otro. Samuel le dice la verdad, le profetiza lo que va a ocurrir, literalmente trae una revelación de parte de Dios, cosa que un demonio nunca podía haber hecho. ¿Sí? Entonces, por todo esto, ¿no? Ahora el tema que nos queda es, ok, bárbaro, era Samuel, listo. Pero no es que no se puede hablar con los demonios, no se puede hablar con los muertos. No es que es imposible la comunicación entre los muertos y los vivos. Sí, es imposible. La comunicación entre los muertos y los vivos es imposible. Pero, ¿quién es el que tiene potestad sobre eso? ¿Quién es el que hace, quién es el que imposibilita? El que imposibilita esa relación, ese vínculo. Dios. Claramente. Entonces, si Dios es el que Es un acto de soberanía. el que regula ese tipo de comunicación, claramente tiene el poder y la autoridad para hacer una excepción, por ejemplo, en este caso. Sí, porque tenemos que buscar una explicación. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, que esto me hizo acordar cuando le habla la burra al profeta, ¿era? El burro al profeta. Que digo, Dios hace como quiere y muchas veces usa cosas y no por eso nosotros tenemos que ir a consultar animales ni hacer nada raro. O sea, yo creo que, como dijo Joel. ¿Vos te acordaste del burro que habló por mi clase o por este tema en particular? No, por este tema en particular, porque digo, Okay. son excepciones. No, también por la duda, qué sé yo. Por ahí te lo traje de alguna manera. Bueno, está bien, es así, exactamente así. Es decir, Dios es el dueño de todo y es es el que escribió las leyes. ¿Sí? La ley de la gravedad la escribió Dios.
Ahora, si a Dios le pinta que una manzana flote, ¿qué onda? ¿Me entendés? O sea, ¿qué vas a hacer? Nada, ¿lo puede hacer? Claro, claro que lo puede hacer. Entonces, entiendo que el propósito es darnos una enseñanza ahí, pero se complica un poquito con todo este contexto, ¿no? De la imposibilidad de comunicarnos con los muertos y todo esto. Bien, ahí. No sé si hay alguna pregunta en particular de esto, si no seguimos. Dice la pregunta 9, ¿cómo refutaría bíblicamente la creencia espiritista sobre la vida de ultratumba? Bueno, básicamente los espiritistas creen en la reencarnación. ¿Sí? Que los espíritus van y reencarnan en otros hasta que alcanzan el séptimo círculo y qué sé yo, ¿no? Un delirium tremens. Ahora, ¿cómo refutaríamos bíblicamente en caso de que la otra persona quisiera poner a la Biblia como juez, ¿no? Que es muy difícil? Por ejemplo, si no tiene nada que ver la reencarnación con la resurrección, claramente. Si la reencarnación fuera una doctrina verdadera, cuando la Biblia habla de la resurrección, ¿sí? Que va a haber una resurrección. ¿A quién? Va a haber un montón de almas y, o sea, si un tipo reencarnó 10 veces, va a haber 10 cuerpos y una sola alma. ¿En qué cuerpo reencarna? O sea, ¿en qué cuerpo resucita? Es un lío, ¿no? Es medio complicado el asunto. Habría un montón de cuerpos para cada alma, por ejemplo, con tantas reencarnaciones. El hijo, el que más me gusta, no sé, bueno, una cosa muy, muy curiosa. Me contaba un muchacho que un hermano de la iglesia, que enseña también el Instituto Bíblico, y me decía que la suegra le estaba preguntando este tema de la reencarnación, ¿no? Y le preguntó si la reencarnación era cierta, ¿no? Pero dice, pero ¿cómo es la reencarnación? Dice, uno, por ejemplo, puede reencarnar en un animal. Y si yo, por ejemplo, si me muero, puedo reencarnar en una víbora. Y entonces el tipo le dijo, no, 2 veces lo mismo no vale. Dijo. Bueno, seguimos. Lo bueno es que no se puede escuchar la risa, así que yo... Bien, punto 10. ¿Qué punto de contacto cree que podríamos utilizar para iniciar la evangelización de un espiritista? Esto lo practiqué. Con esta mujer que les digo, ¿no? Mi entrada fue por ahí. Cuando me dijo que era espiritista, le dije que... Digo, mirá, qué sé yo, y me habló de otras cosas, y le digo, yo también me comunico con un espíritu. Y ahí, ¡plin!, paró las antenas, ¿no? Me dijo, ¿cómo que te comunicas con espíritu? ¿Vos te comunicas con espíritu? Sí, todos los días. Ah, entonces se interesó. Y hasta que le dije que era el Espíritu Santo con el que me comunicaba. ¿No? Entonces, pude establecer un punto de contacto. Obviamente no tiene un pito que ver nuestra doctrina con la de ellos, pero la realidad es que pude establecer un punto desde donde poder salir y donde poder intentar una evangelización, ¿no? Así que, bueno, nada, eso, un detalle. No sé qué pusieron ahí, si pusieron alguna otra cosa, o no pusieron nada. Bueno, después, a ver si quedó algo pendiente de la carpeta. Después está lo de la religión solo Jesús y Sí, no, los... primero si me quedó algo pendiente. Tras la adaptación al ambiente religioso-cultural, en América Latina utilizan la cruz, imágenes de los santos y de la Virgen María, atraen y seducen con el conocimiento de la vida de la ultratumba, esto en todos lados, consuelo para los deudos a través de la comunicación con los difuntos, sanidad para los enfermos, esto es lo que hablábamos de los chamanes,
revelación del futuro y dirección para la vida, hay tantos que están ahí medio extraviados, poder sobrenatural y venganza sobre los enemigos. Atención con esta, ¿no? Bien. La explosión del espiritismo fue después de la Primera Guerra Mundial. Si bien antes de la guerra ya era muy popular, la Primera Guerra Mundial, con los millones que murieron, hizo que un montón de gente se acercara y terminó haciéndose en aquel momento sumarle al dolor la ignorancia y el obrar del diablo, obviamente. Esas tres patas del banco hicieron que el espiritismo creciera muchísimo. En Argentina, básicamente, hay alrededor de 500.000 de personas que practican espiritismo. Es un número importante, ¿no? Es un número importante. En Argentina está la más famosa, la Escuela Científica Basilio. No sé si alguna vez pasaron por algún centro de esos. Pero bueno. Sí, no, básicamente. No sé si en la carpeta de ustedes está Gasparín. ¿Lo puso Gasparín? ¿No? Que es un espíritu simpático, ¿no? Tiene toda la onda. Estas son las cosas que a través de, básicamente, de Hollywood se hacen, ¿no? De bajar la guardia con ciertas cosas. Es lo más normal del mundo, es un fantasmita amigable, ¿no? Bueno. En cuanto a lo solo Jesús, pregunta 11. Dice, ¿cuándo aparece por primera vez la enseñanza sostenida por los unitarios, o solo Jesús, y quién fue el que le enseñó? Le enseñó Sabelio, ¿sí? En el siglo III. En el siglo III, Sabelio enseñaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todos son uno y el mismo. ¿Sí? Y en la carpeta usted dice que cada uno es un prosopón. Prosopón, la traducción de prosopón es persona. Entonces decir, no, pero ¿cómo? ¿Cada uno es una persona? No. La palabra prosopón proviene del griego, hablar, del griego al latín, no me acuerdo del griego, pero en latín es per se, hablar por, en lugar de, es decir, se refería a las máscaras del teatro griego, básicamente. Entonces, el que hablaba era el personaje, ¿no? Cada máscara, un tipo que usaba 5 máscaras, era 5 prosopones, 5 personas diferentes. ¿Se entiende? Entonces, lo que Sabelio afirmó en su momento, en el siglo III, fue que Dios era uno solo, pero que tenía distintas formas de manifestarse que se aprecian en la Biblia, pero que siempre era uno solo. Siempre fue uno solo. No hay 3 personas diferentes, sino una sola persona que se da a conocer, se manifiesta en 3 formas diferentes. Esto es lo que básicamente enseñaba Sabelio. Y en 1913 revive la doctrina Juan Chepe. Es Chepe, no sé cómo se pronunciará, es Chepe, debe ser italiano. Giovanni debe ser. Tuvo una revelación sobre el poder que hay en el nombre de Jesús. El tipo tuvo una revelación del poder que hay en el nombre de Jesús. Después de estudiar el asunto, llegaron a la conclusión de que el bautismo tenía que ser en el nombre de Jesús, solamente. Y de ahí viene el nombre, los solo Jesús, ¿no? Frente a Mateo 28:19, le fue revelado que los 3 eran una sola persona y su nombre es Jesucristo. El Padre y el Espíritu revelan distintos aspectos de su naturaleza. Bueno, obviamente entre sus doctrinas está el bautismo en aguas, que tiene que hacerse en el nombre del Señor Jesucristo, basándose en Hechos 2:38, y la unicidad, ¿no? En lugar de ser trinitarios, son unitarios, básicamente. Sacando eso, sacando este aspecto de Dios, en todas las demás doctrinas son ortodoxos. O sea, todo lo demás, todo lo que creen está bien. De hecho,
Yo hace poquito hablé con una persona que salió de una iglesia de estas, que está cerca de mi casa, unas 15 cuadras más o menos, que estuvo por años congregado ahí pensando en una iglesia pentecostal. Hasta que un día escuchó y se quedó. Me fue y le pregunto, ¿pero usted dijo esto? Sí. ¿Pero cómo? Si no, que sí, que no, que sí, que no. Entonces el tipo le explicó, dice, no. Y el tipo le dice, ¿usted no cree en la Trinidad? Hacía 2 años que se congregaba ahí. ¿Usted no cree en la Trinidad? Y dice, no, no existe la Trinidad. Dios es uno solo. Y le explica, Bueno, salió disparando, ¿no? Pero se comió 2 años ahí adentro. Es decir, que obviamente ya era creyente antes de llegar ahí y las doctrinas estaba todo bien, sacando este tema. Pero cuando tocaron el tema, el tipo dijo, ¿qué dijo? Como diciendo, entendí mal. Y le fue y le preguntó, y cuando el pastor le dijo, no, se quiso morir. Así que bueno, son ortodoxos en todas las doctrinas. La pregunta 13 dice, ¿en qué pasaje se basan para afirmar que el bautismo debe ser solamente en el nombre de Jesucristo? Ellos se basan en el pasaje del libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 38, que dice, Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, basándose en esto, ellos dicen, no, hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Ahí lo dice clarito, bautícese en el nombre de Jesús. La pregunta 14 dice, ¿qué respondería usted para refutarlo bíblicamente? Bueno, les digo como lo redacté yo, ¿no? La fórmula bautismal se indica claramente en Mateo 28, 19, donde dice bautizarlo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Obviamente ellos acá entienden que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Jesucristo, ¿no? En Hechos, o sea, ¿por qué? La pregunta sería esta, ¿por qué Pedro dice que se bauticen en el nombre de Jesús? ¿Por qué Pedro no dice bautice cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué dice en el nombre de Jesús? Porque en el contexto de la predicación de Pedro, el discurso de Pedro, los oyentes de Pedro, con el Padre no tenían ningún problema. Y con el Espíritu de Dios tampoco tenían problema. La piedra en el zapato era Jesús. ¿Se entiende? Entonces, como la piedra en el zapato era Jesús, lo que Pedro le dice, bautícense en el nombre de Jesús. ¿Sí? O sea, como diciendo, pongan por delante a Jesús, al que han negado, al que mandaron a la cruz, al que murió por culpa de ustedes, bueno, ahora póngalo por delante, ¿no? Básicamente tiene que ver con eso. Esa es la explicación bastante sencilla, que bueno, aquellos que suelen conocer las escrituras, lo hacen cada uno con un lugar que eligieron, ¿no? Estos eligieron esta parte. Básicamente, tenían que reconocer a Jesús como el Mesías, ese era el punto. No había problema con creer, ellos creían en el Padre y creían en el Espíritu, no en una Trinidad, ¿no? Pero creían en el Padre y creían en el Espíritu de Dios. El problema era que no creían que Jesús era el Mesías. Entonces dicen, bautícense en el nombre de Jesús, el Mesías. Esa es la explicación sencilla. Bueno, no hay mucho más para decir esta gente. Básicamente, en general, las iglesias son de perfil pentecostal. De hecho, una de las iglesias más importantes de los Solo Jesús es la Iglesia Pentecostal Unida. Así se llama la fraternidad. Iglesia Pentecostal Unida. Y son unitarios, ¿no? Lo de unida debe tener que ver con eso. Bueno, bien. Y para terminar, en cuanto a las sectas ocultistas, las sectas afro-brasileñas. La pregunta 15 dice, ¿de qué naciones africanas provienen principalmente los cultos que nos ocupan? Benín, Angola, Congo, Níger, Ghana, Togo, Costa de Marfil y Nigeria. Básicamente. ¿Sí? Esto después yo se los paso. ¿Sí? Así que quédense tranquilos. ¿Cómo es la historia con todas estas religiones
sectas afro-brasileñas. Una cosa que tenemos que entender, que es muy importante que podamos entender, es que así como de alguna manera en su momento en Europa y hoy más que nada en América, porque básicamente el Dios de Europa hoy en día es el dinero más que nuestro Dios, aunque quedó como el occidente cristiano, pero la realidad es que el Dios de Europa es el dinero. Nosotros en América, en cualquier lugar donde vayas, la iglesia es fuerte. Aún hablando de la iglesia católica, hablando del cristianismo, la iglesia cristiana, en cualquiera de sus manifestaciones, es una iglesia fuerte. ¿Sí? Es decir, no sé, por poner un ejemplo, nosotros tenemos un templo, un banda que está a 4 cuadras de la iglesia. Y nosotros empezamos, ping, 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 orar para que Dios se mueva, para que eso se vaya, se cierre, que nadie vaya, que cierre, y se va. ¿Sí? Es decir, que de alguna forma podríamos decir que se siente en medio nuestro, se siente o se ven las respuestas de Dios y hay manifestaciones claras del poder de Dios. ¿Sí? Tanto en sanidades como en vidas transformadas, gente que consigue salir de la droga con la ayuda de Dios y muchas otras cosas más. Ahora, si hablamos de África, estamos hablando de un lugar donde Satanás reina, donde son dominios de Satanás. Y así como nosotros decimos que nosotros tenemos experiencias y hemos visto muchos milagros de la mano de Dios, en aquel lugar donde la iglesia es casi inexistente, y donde Satanás hace y deshace, es muy diferente la realidad. Yo les podría contar unas cuantas anécdotas o testimonios, no anécdotas es la palabra. Testimonios de misioneros que estuvieron en África, algunos tengo una amistad personal con ellos. Por ejemplo, Walter Llanos, que estuvo en Mozambique, y algunos otros que no recuerdo ahora los nombres, me recuerdo los testimonios, pero no recuerdo el nombre. Pero en el caso de, por ejemplo, de Walter Llanos, en una oportunidad ellos estaban allá en Mozambique y en un momento se trasladaron de una localidad a otra, se les hizo de noche y iban por la ruta y dice que el coche empezó, las luces se le prendían y se le apagaban, se prendían y se apagaban y se detuvo. Y quedó parado en medio de la ruta. Imagínense una ruta en el medio de África, una ruta rural, no una autopista a Buenos Aires-La Plata, ¿no? Imagínate que se te llena el corazón de preguntas. Y nada. Camino negro de Disneylandia al lado, digamos. Totalmente. Nada, muerto, se murió. Entienden claramente que algo espiritual estaba pasando y empiezan a orar, clamar, interceder. Y arrancó. El coche era un coche que andaba perfectamente bien, no tenía ningún problema. Siguen, le dan por la ruta, siguen. Al rato, otra vez. Taca, las luces, se prende, se apaga, se para el auto. Igual, la misma historia. Empiezan a orar, arranca el auto. Y a los kilómetros se desaparece de frente al auto una serpiente gigante, pero que se les paró como si fuera un elefante. Bueno, salieron de la ruta. Bueno, llegaron al otro lado, a donde iban. Cuando llegan al otro lado, la gente que los recibe, los creyentes de la iglesia de ese lugar, el hermano tenía un instituto bíblico en Mozambique, no era pastor, era director de instituto bíblico. Fue a fundar un instituto bíblico para líderes, ¿no? Para pastores, para todo el mundo, pero básicamente pensaba